¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Acosta Tobar y hoy voy a hablar un poco acerca de las representaciones de código intermedio para la materia de lenguajes y autómatas 2 del Instituto Tecnológico de Celaya, de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ok, primeramente antes de empezar quiero hacer una analogía con algo que normalmente conocemos porque es de muy alto nivel y pues todos los programadores hemos oído hablar de ello, que es la programación web. ¿Cómo se divide la programación web, el paradigma? En frontend y en backend. Es una manera de separar el marco de trabajo para que el frontend se encargue de lo que ve el usuario y el backend se encargue de lo que hace el servidor. Y de esta manera abstraemos responsabilidades de trabajo. Ok, con esta analogía quiero sentar las bases de cómo se construye hoy en día un compilador. Es similar el concepto. Un compilador se divide en frontend y se divide en backend. Perdón, y así separamos responsabilidades. ¿Qué es el frontend? El frontend es la parte de análisis sintáctico, léxico y semántico, es decir, la parte que se encarga del lenguaje que estamos generando, de revisar el lenguaje. Y el backend, pero es lo que está detrás, es la parte que se encarga de generar el código máquina. La parte que une estas dos cosas se le llama código intermedio, de tal manera que tenemos algo como esto. Este diagrama representa lo que acabo de comentar. El código intermedio va a ser una interfase entre el frontend y entre el backend, es decir, algo estandarizado con un instituto, una forma de representar o de unir estas ambas partes, de tal manera que tenemos algo así y de este lado algo así. Esto va a ser código que se parece al código máquina, pero que sigue siendo independiente de la máquina. Y el backend lo que va a hacer es traducir este código intermedio, que va a ser un poquito más sencillo que el lenguaje fuente como tal, a código máquina. ¿Esto qué permite? Esto fue un gran avance porque permite la portabilidad o la redestinación de un lenguaje. ¿Por qué? Porque si yo tengo un frontend para un lenguaje X y este es un backend para la máquina M y esto es lo que los une, si yo quisiera, si no existiera esto y yo quisiera después hacer un lenguaje X para la máquina N, entonces yo tendría que hacer todo completo. Yo tendría que hacer el análisis léxico, sintáctico, semántico, el generador de código máquina, todo para la máquina N. Es decir, porque si estuviera todo junto, pues tendría que ser todo completo para una nueva arquitectura. Y esto lo que permite es que yo lo único que desarrolle sería el backend para la máquina N usando el mismo frontend. Entonces, pues esto facilita mucho las cosas, porque entonces puedo tener X por M destinos. La representación de código intermedio más común es lo que se denomina código de tres direcciones, que consta de proposiciones de la forma X es igual a Y o P Z, solamente de esta forma general, donde Y y Z pueden ser variables, o van a ser variables más bien, operadores, un código interno para representar una operación, y X va a ser el resultado. Se llama de tres direcciones porque ocupa tres direcciones de memoria, dos para los operandos y una para el resultado, para almacenar el resultado. Esto es lo más común porque es lo que se parece más al lenguaje máquina. Si hay un programa de lenguaje ensamblador, pues al lenguaje ensamblador, pero sigue siendo independiente de la máquina, no es para una sola arquitectura. Entonces va a ser como un lenguaje ensamblador diseñado por el propio diseñador del compilador. Entonces, aquí se van a necesitar una serie de operadores, diseñados por el programador, el diseñador del compilador, para representar
todas las operaciones de alto nivel como if, else, if then else, que se encuentran en el lenguaje fuente. De tal manera, esto nos dice que no se permiten operaciones anidadas del lado derecho. Es decir, operaciones como x más y por z, esto se tendría que representar en dos proposiciones. Una que fuera t1 igual a y por z y el otro t2 igual a x más y. Perdón, x más t1. Es decir, primero se hace una operación intermedia y después esa operación intermedia se almacena en un resultado temporal, que son variables generadas por el compilador, y después ese resultado se ocupa en la segunda proposición y estamos cumpliendo con esta regla. No se pueden permitir operaciones anidadas del lado derecho de un código de 3 direcciones. Hay distintas formas de representar el código intermedio y todas se consideran una forma de linealizar el árbol de análisis sintáctico. De hecho, hasta el momento, la representación de código intermedio que veníamos usando para la parte de frontend es el árbol de análisis sintáctico y la tabla de símbolos. Pero esto no se parece ni remotamente al código que ocupa el lenguaje máquina. Por eso es necesario ocupar esta representación de código intermedio. De hecho, esto se considera una linealización del árbol de análisis sintáctico, como todas las demás representaciones de código intermedio que puedan haber. Todas son consideradas una forma de linealizar el árbol de análisis sintáctico. Para eso voy a poner un ejemplo. Si tenemos esta expresión 2 por a más b menos 3, su representación en código de 3 direcciones sería variable temporal 1 es igual a 2 por a, variable temporal 2 es igual a b menos 3 y variable temporal 3 es igual a t1 más t2. Entonces, su árbol de análisis sintáctico sería este. Esto es lo mismo, esto es como el árbol de análisis sintáctico de forma linealizada, es decir, secuencial, donde los nodos internos representan a las variables temporales. Entonces, esta sería T1, esta sería T2 y esta sería T3. Es exactamente lo mismo, pero este es el árbol de análisis sintáctico de forma lineal, secuencial. Y esto se parece mucho más al código de lenguaje máquina que ocupa simplemente saltos de memoria. Esto no, entonces por eso fue necesario utilizar un código intermedio. El más común hoy en día es el código de 3 direcciones. Hasta ahorita hemos visto representaciones en código de 3 direcciones para operaciones aritméticas, pero todas las operaciones en lenguaje de alto nivel, como son construcciones de decisión, bucles, deben de tener sus operadores en código de 3 direcciones. Por eso, la elección de los operadores o el dataset, el conjunto de operadores, debe ser tan amplio como sea necesario para representar todas las estructuras de alto nivel del lenguaje que estamos diseñando. Y eso queda a discreción del diseñador, del compilador. Por ejemplo, si tenemos una instrucción como if 0 es menor que x, entonces esto es en alto nivel. Yo tendría que pensar en un operador para representar esto en mi código de 3 direcciones. ¿Esto cómo se traduciría a código de 3 direcciones? De la siguiente manera. Es una instrucción de decisión, se representa por medio de dos construcciones en código de 3 direcciones. Una que me va a almacenar el resultado de esta expresión, que en este caso sería T1, y el siguiente, un operador que yo, por ejemplo, me inventé, o el programador se inventó, llamado if-false, donde están aquí 3 direcciones. Se ocupa el resultado que estoy obteniendo acá arriba, se ocupa la etiqueta a donde voy a saltar, que es una etiqueta simbólica que apunta a una dirección, y pues el operador if false. Entonces esto sería el código de 3 direcciones. A grandes rasgos, esto es el código intermedio y es lo que se debe de generar después del análisis
semántico, léxico, sintáctico y semántico. Es como un paso intermedio antes de la generación de código máquina.